exactamente lo mismo y estudiándolo de la misma manera una y otra vez. Entonces, si las reformas institucionales no han resuelto y las reformas legislativas solamente nos han confundido todavía más, nos hace llegar a este círculo penoso que la maestra nos dijo hace rato. Nos vuelven a colocar en el siglo XIX, regresando las funciones que deberían ser a nivel estatal, por ejemplo en el caso del ordenamiento de las elecciones o la organización de las elecciones, cuando el problema de fondo tendría que ser entonces atender al federalismo y no necesariamente volver a concentrar esta función de la organización de las elecciones en un instituto que pretende solamente en el discurso limitar la acción corrupta de los gobernadores, ¿no? Que finalmente esa es una de las pretensiones de esta reforma. Entonces, a esa manera repetida, incesante, hasta cansona incluso, de entender al Estado y de tratar de resolver su crisis, es a la que un grupo desesperado, creo yo, de gente que está tratando de entender lo que pasa, responde, ¿no? De una manera diferente. ¿Qué tal que lo vemos de otra forma? Pues, gracias. Bueno, respondiendo a las preguntas, si estoy de acuerdo con la reforma relativa a la equidad de género, sí. ¿Cuál justificación tenían anteriormente para restringir la participación de las mujeres en las legislaturas locales y federales? No tenían ninguna sustancialmente. Viene la reforma de derechos humanos, en la que básicamente todas las personas son iguales ante la ley. Partiendo de esta primera obligación a nivel internacional, nos vemos en la necesidad de implementarlo, pero básicamente nos vamos a encuadrar en el mismo sistema. El principio pro persona. Y si no estás tratando jurídicamente iguales a las personas, estás yendo en contra de ese principio pro persona. Sí, estoy de acuerdo. La segunda pregunta, respecto al origen de esta reforma electoral, si viene de un acuerdo entre partidos o gobiernos anteriores, no existe la certeza. Lo que sí es evidente es que existe una fehaciente desesperación por el partido que anteriormente fue hegemónico por recuperar el poder. ¿Cómo lo hace? Implementando reformas que nuevamente centralicen las funciones en pocos actores políticos. ¿Alguna pregunta más? Bien. En cuanto a la pregunta del compañero en el hecho de que por qué desde los 77 se habla de reforma del Estado y en la actualidad sigue siendo un tema de debate y de análisis por los juristas y por los politólogos, eso es precisamente porque no hemos logrado consolidar una verdadera reforma del Estado. Ha sido, como yo lo mencionaba en antaño, es una serie de pluralidad de pequeñas reformas que no han tenido una incidencia verdadera en cuanto a la cuestión de reforma del Estado. Ha tenido también de alguna manera el entendimiento de si logramos en todo caso llegar a una reforma del Estado amplia, no quiere decir que ya será la solución. Intrínsecamente, como yo lo mencionaba, va a llegar el momento en el que se requiere volver a reformar. Esta es parte de la dinámica de las instituciones. No pueden estar las instituciones absolutas e inmutables, porque de alguna manera sí requieren adecuarse a las nuevas realidades dinámicas. Yo creo que nos falta mucho por avanzar en cuanto a materia de reforma del Estado. Vamos a ver cómo se sigue configurando en este sexenio una serie de reformas en esta materia y ya después nos tocará seguir evaluándolas. Y en cuanto a la segunda, efectivamente, el proceso de reforma del Estado ha servido al capital, desde luego, ha servido a estos empresarios, desde luego, en el hecho de que con la misma se ha dado me atrevo a decir, una manipulación del Estado mismo, en el hecho de que, si es cierto, reducen el poder del Estado, esto es bastante claro con nosotros, no lo extinguen. El Estado no lo extingue, desde luego. El Estado lo mantiene de acuerdo a los intereses de estos capitales. ¿Cuál sería la función que desempeña el Estado para el interés de los capitales? Pues en primer lugar, el aspecto de la seguridad. En segundo lugar, sería un aspecto de ordenamiento parcial en la sociedad para evitar movimientos de esta naturaleza. Entonces, también este es un tema de debate. El Estado siendo manipulado por particulares, esto es también así como escandaloso. ¿Cómo es posible? Se supone que el Estado es el último y el que impone, el que detenta la soberanía.
pues la realidad de las cosas y los hechos y las circunstancias develan que efectivamente el Estado sí ha sido manipulado por particulares, no solamente del aspecto nacional, sino del aspecto internacional. Grandes empresas transnacionales con un poder hegemónico bastante notorio en nuestra sociedad, y también empresarios nacionales y otros centros de poder, no solamente estos, también la Iglesia tiene poder en la actualidad en nuestro Estado, también desde luego líderes locales, líderes de partidos políticos. Entonces la reforma del Estado actual ha sido realizada, por supuesto, de acuerdo a intereses de estos grupos, de estos elementos. Por ejemplo, la reforma religiosa, ¿a quién obedeció? La reforma religiosa de Salinas. Por supuesto, a estos grupos clericales, ¿verdad?, que requerían tener un impulso en su poder. La reforma, la privatización de la banca, ¿a quién benefició? Pues a los bancarios, ¿verdad?, estos grupos, y así sucesivamente nosotros podemos ir dilucidando. Entonces la conclusión es, por supuesto, la reforma del Estado ha sido un instrumento para el beneficio de privados, y es precisamente lo que nosotros desde la academia tenemos que cuestionar para hacer verdaderamente una reforma del Estado en el estricto sentido del término. Sin más, no me resta más que agradecer su estancia, su oportunidad. Los invito a la siguiente mesa, que será la próxima semana, el próximo miércoles. Es una mesa bastante interesante en el sentido de que estaremos hablando sobre la importancia de los jóvenes en el sistema político mexicano. Un grupo que por mucho tiempo ha estado soslayado del sistema político y que sin embargo en las últimas 2 elecciones han sido manipulados para precisamente dar el voto, parte de un porcentaje del voto ganador a los candidatos. Me refiero a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, definieron su triunfo gracias al sector de dos elementos poblacionales importantes. El primero fue precisamente el de las mujeres y el segundo fue por el voto de los jóvenes. Entonces es importante analizar qué pasa con los jóvenes, y bueno, pues vamos a tener ponentes muy por ahí jóvenes que nos vienen 2 premios nacionales de la juventud, viene algún campeón nacional de oratoria, en fin, pinta para hacer una mesa más que informativa de debate. Entonces los invito, es el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Sin más, agradezco su participación una vez más. Tengan buena tarde.